Le damos paso a la siguiente ponencia que nos invita a mirar la educación como pilar fundamental en la protección de la biodiversidad. El tema es la importancia de la educación como factor clave en el cuidado y protección de la biodiversidad y está a cargo del doctor Alejandro Gaviria, una figura clave en el pensamiento social y económico de Colombia. Ingeniero civil de formación y economista por vocación, Alejandro Gaviria se ha desempeñado como ministro de Salud, ministro de Educación y rector de la Universidad de los Andes, con estudio en la Universidad de los Andes y un doctorado en Economía en la Universidad de California. Su trabajo ha abordado temas como equidad, salud pública, educación y sostenibilidad, siempre desde la perspectiva crítica y profundamente humanista. Lo invitamos a pasar al frente para compartir su visión sobre cómo la educación puede transformar el vínculo entre personas y el entorno natural. Un fuerte aplauso para él. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Están cansados ya? ¿No? ¿Poquito? Bueno, yo voy a hacer una presentación más panorámica, lo voy a decir así, un poco más general. Tiene quizás un solo objetivo, dejarles como una leve inquietud. Esta presentación está basada, ahora que lo pienso, ahora pensaba antes de pasar aquí, como en mis dos maneras de entender el mundo. La una viene de una ciencia social, la sigo considerando así, la economía, a la que yo le he dedicado más de la mitad de mi vida. Y la otra viene de otra forma de entender el mundo, que es complementaria a esa primera, que es la literatura y si se quiere la poesía. Y las dos van a estar aquí presentes. Viene también de cierta visión del mundo y sobre todo los problemas sociales, que a veces con exceso de grandilocuencia me gusta llamar una visión un poco trágica, que parte de la complejidad de los problemas y que parte, lo enfatizaré más adelante, de cierta visión prometeica de la especie humana. Voy a empezar la presentación, podemos pasar, si quiere pasemos, con un economista. Este señor se llama Angus Deaton y escribió en otra época, cuando yo reflexiono sobre cuando yo leí este libro, escribió un libro que se llama El Gran Escape, publicado por él en el año 2009-2010. En estos 15 años, después de la pandemia, incluso nuestra visión del mundo ha cambiado de manera sustancial. Pero era una visión que contiene, creo yo, un elemento cierto y que tenemos que tener en cuenta. Y cuando él hablaba del gran escape, era el gran escape de la humanidad, de lo que muchos científicos sociales, entre ellos economistas, llamaban la trampa malthusiana. Es el gran escape de la humanidad del hambre, de la enfermedad y de la pobreza. Le gustaba decir, quizás con algo de exageración, que en el 99% de la historia humana la tasa de pobreza había sido el 99%. Esto es que la condición por default de la humanidad era eso, era la pobreza. Pero que algo distinto había ocurrido. Este señor después fue con el tiempo, y a mí quizás me pasó lo mismo y por eso lo traigo a cuento, teniendo una visión un poco más negativa del mundo. Les quiero mostrar una grafiquita. Pasemos a la siguiente. Aquí está el producto por habitante y aquí está la esperanza de vida. Miren cómo esos puntos van cambiando. Y miren el tema principal tal vez que es enfatizado. Ustedes ven que los puntos van aumentando, van moviéndose hacia arriba. Esto es la esperanza de vida de todos va quedando atrás, va aumentando. Pero miren que también que esa nube de puntos se va volviendo más estrecha. En el mundo ha ocurrido una convergencia social. Eso es la historia positiva de la ilustración, optimista podríamos decirlo así, que el conocimiento humano, en este caso aplicado a la medicina y si se quiere también a la producción económica, ha tenido beneficios innegables. Y aquí viene una primera idea. Yo creo que no hay marcha atrás. Yo creo que cualquier historia que va a construir la humanidad hacia el futuro tiene que partir de esto. Pasemos a la siguiente gráfica. Si quiere la siguiente y volvemos a esto. A mí esta me parece inquietante. Se la vi por primera vez a Deirdre McCloskey, un economista.
y es la historia de la humanidad contada desde el Neolítico, quizás. Algo pasó hace 300 años, para bien y para mal, podríamos decir. Y en esta historia hay algo, y repito, algo de prometeico. Es como si los seres humanos le hubiéramos robado algo a los dioses. Yo escribí este librito de relatos medio distópicos hace aproximadamente año y medio, y les voy a leer un parrafito que yo escribí sobre esta gráfica, que resume esa visión, que tiene, insisto, un componente trágico. Uno podría imaginarse a Dios como una especie de programador maligno, sentado frente a la pantalla, sonriente, ebrio de determinismo, mientras observa la destrucción inexorable, la dinámica de la historia. Primero un largo tiempo de quietud, de una calma engañosa, después una expresión fulgurante, un fuego artificial, la civilización tecnológica. No cree al ser humano, dirá, para ser una especie fósil, el tiburón resignado o la cucaracha resiliente. La grandiosidad necesita la fugacidad. Yo no pienso así, pero quise ponerlo en ese relato, en esa historia, de manera un poco grandilocuente, porque esta historia, el surgimiento de la civilización tecnológica, resultado, entre otras cosas, de la Ilustración, una historia que nos permitió conocer, entre otras cosas, el código de la vida con todas sus letras, que nos permitió escuchar los ecos de la explosión primordial, del Big Bang, que nos ha permitido como nunca, quizás los mitos se habían anticipado como una intuición esencial, pero nuestro origen y nuestra posición en la naturaleza, lo que Heráclito de Éfeso se imaginó, ahí estaba. Y ahí nuestra civilización tecnológica, con esa curiosidad natural, aristotélica, que tenemos los seres humanos, nos ha llevado a esto. Y esto, como decía Angus Deaton, ha traído una civilización extraña. Nuestro nivel de vida hoy, de cualquier persona que tomamos aquí al azar, es mayor que el rey de Inglaterra en el siglo XVI. Cuando yo discuto con mi hija lo que está ocurriendo, le dijo, ella se queja ante la incertidumbre del futuro, y a veces es bueno que recuerde que nadie había viajado tanto, ni visto tantas películas, ni probado tantos sabores, ni habitado el mundo como lo hacemos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a la anterior. Que este aumento de todo, la población, la producción, la inversión extranjera, la población urbana, la energía, el consumo de fertilizantes, las represas, el uso de agua, la producción de papel, el transporte, las telecomunicaciones y el turismo internacional está desbordando los límites del planeta y estamos en una encrucijada. El gran escape se junta con la gran aceleración. Y yo creo que eso ha generado entre todos una especie de incertidumbre. La frase que más se repite hoy en día es aquella frase famosa de Gramsci, cuando dice, hay un mundo que se está yendo y otro que no hemos construido plenamente, y en esos claroscuros aparecen los monstruos. Yo cuando junto estas dos historias siempre he creído que la incertidumbre que nace de esta encrucijada, de esta historia prometeica, que me gusta contarla con compasión por la aventura humana, no diciendo que los seres humanos somos una plaga, yo creo que eso no lleva absolutamente nada, y tampoco creo, volveré sobre este punto al final, que el catastrofismo no lleve a ninguna parte. Pero sí es una historia difícil, y ya haré una reflexión en algunos minutos sobre los atisbos de salidas posibles. En esa historia me parece que hay dos narrativas compitiendo. Si uno quisiera conectar esto, pasemos a... Están ahí, y las dos recogen algo de verdad. Y hacen parte, creo que, la gran discusión política del mundo. Estas dos ideas, para entender este momento, esa colisión, ese enfrentamiento entre el gran escape
y la gran aceleración. La primera, en la que yo habité mucho tiempo y sigo habitando, pero hoy soy un poco más escéptico, es la visión liberal, que defiende la integración económica, la innovación, incluso la innovación que se deriva o viene del capitalismo, que defiende ciertas formas de globalización y que de alguna manera sigue confiando, y puede ser una ilusión de la ilustración, que el conocimiento humano, asociado quizás a formas distintas e imaginativas de cooperación, asociadas quizás a una imaginación moral distinta en el margen, pero que el conocimiento nos va a permitir salir de esta disyuntiva trágica. La segunda es distinta y básicamente nos dice: el capitalismo no es coherente o consistente con un futuro posible para la humanidad. ¿Cuál de las dos vamos a escoger? ¿Cuál? No tenemos salida, ¿no? No tenemos salida, tenemos que seguir creyendo en algo como, tenemos que seguir, creo yo, pensando en algo como esto. Les voy a contar una anécdota política, la única cosa que voy a hablar de política allá acá. Yo tuve una sola conversación más o menos tranquila con el presidente Gustavo Petro. Y fue en un avión viniendo de Quito a Bogotá, una semana y media antes de mi salida del gobierno, y fue sobre estas dos visiones. Cuando yo quise decirle que en todo caso uno no puede dejar de lado las formas de innovación posibles que hay aquí. Y él seguía, en ese momento se me vino a mí una frase a la mente, él seguía con esta que es su obsesión, y no la estoy criticando, estoy diciendo que uno tiene que ser capaz de, en esto, de escuchar. Porque en las dos puede haber algo de verdad. Pero su visión de este problema, de esta disyuntiva trágica, era capitalismo igual muerte, que sigue estando allí. Y yo digo, bueno, si vamos a empezar a desmontar el capitalismo, ¿por dónde empiezo, no? Y lo que se necesita, creo yo, es posibilismo, formas posibles de empezar a buscar en esto, en esta idea, que es una idea optimista, que mantiene el sesgo por la esperanza, una salida. Y ahí es donde viene el tema de la educación. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar en nuestra mente? No solo políticamente, sino antropológicamente. Yo leí un libro de un novelista estadounidense sobre la crisis de biodiversidad, no tanto sobre la crisis de cambio climático, y me pareció que decía una cosa muy inquietante. Me decía: todos mis amigos son científicos, todos mis amigos están convencidos de que la crisis o emergencia climática es una realidad, pero la gran mayoría, el 99%, se comporta como si no existiera. Entonces no hay ninguna diferencia entre los negacionistas y ellos. Y esa frase, que fue reveladora, yo todavía no la he digerido plenamente. Y a veces siento que cuando la gente habla de riesgos futuros, somos como cuando estamos en un avión y se para el auxiliar de vuelo y nos dice que algo malo va a pasar y nadie presta atención. No nos gusta eso. Un evento remoto al que no sabemos qué probabilidad asignarle, que viene y se nos presenta de una manera por allá medio ominosa, pero que es muy difícil que nos lleve a cambiar nuestros comportamientos. Y esa es la primera frase que hay aquí. Por eso necesitamos una educación distinta. Y estamos tratando. No quiero decir que yo estoy inventando esto. Hay mucha gente que está tratando de, más allá de lo racional, hacer conexiones emocionales con esta encrucijada. Pero en esas conexiones emocionales no creo que el catastrofismo sirva de mucho. Hace 20 años yo era un estudiante, 25 años, de doctorado en economía, bajé al sótano de la universidad y me gustaba recorrer los anaqueles y coger una revista científica al azar, a leer cualquier artículo. Encontrar lo que uno no está buscando. Siempre me ha parecido un buen método para tener cierta maleabilidad epistemológica. Y encontré un artículo escrito por una persona que también fue premio Nobel de Economía después, ahora está en MIT, se llama Michael Kremer. El artículo nada tenía que ver con los temas ambientales, era un artículo sobre la tragedia del VIH en Sudáfrica. Y el artículo mostraba una realidad psicológica. Decía lo siguiente:
La tragedia en algún momento alcanzó un nivel tal que cualquier persona racional pensaba, yo me voy a contagiar, es inevitable, hace parte de la vida. Y eso cambió completamente la psicología. Cuando esa psicología catastrofista se instaló en la mente de la gente comenzó a buscar el riesgo y eso es lo que no nos puede pasar. Por eso, en estos temas, las palabras importan, los discursos son fundamentales. Y lo poco que yo sé de este tema lo aprendí en mis conversaciones con Manuel Rodríguez, que ya se fue, y Juan Camilo Cárdenas, sobre este asunto, cómo mantener, a pesar de todo, un sesgo por la esperanza, que es un tema fundamental. Como economista, yo sé que hay otra dificultad, y es la tragedia de los comunes. Es la incapacidad casi psicológica o antropológica, si quiero exagerar, que tenemos los seres humanos para resolver problemas de acción colectiva de escala global. Yo habité un problema de acción colectiva muy complejo, el del sistema de salud, una olla común, unos recursos que eran para todos, y a los que a la gente le dejaron de importarle. Y todo el mundo decía, pues, cojamos de la olla común. Cuando me he enfrentado como funcionario público, por ejemplo, a los temas de construcción de acueductos, ¿por qué no hay un acueducto en Quibdó que funcione? Y es porque en el fondo un acueducto no es una obra de infraestructura. Un acueducto es un acuerdo colectivo para cuidar el agua que necesita de todo el mundo. Y la humanidad ha diseñado formas efectivas de acción colectiva, pero para problemas que tienen una escala menor, una comunidad. Elinor Armstrong, otra economista, le dedicó su vida a eso, a escudriñar esos problemas de acción colectiva y a entender la psicología humana. Aquí tenemos un problema de acción colectiva a escala global. ¿Cómo vamos a hacer eso en un mundo donde el multilateralismo está perdiendo espacio? Sigue siendo una pregunta abierta. Pero yo creo que los científicos sociales tienen que hacer parte de esta conversación, de manera permanente. Y esa conversación debe, creo yo, discurrir en este ámbito. ¿Tenemos tendencias autodestructivas? Sí, pero las tenemos que atajar de alguna manera. En mis momentos más, a veces lo llamo resignación melancólica, ¿no? Más poéticos, pienso como lo siguiente, es ¿cuántos se demoraron los lóbulos prefrontales del Homo sapiens para crecer como crecieron? Eso pasó muy rápido, ¿no? Yo digo, pasó eso tan rápido que quizás es un anticipo de que tampoco vamos a durar mucho sobre el planeta, que quizás haya una coincidencia entre una cosa y la otra, pero pienso eso y se me quita inmediatamente, digo, no puedo caer en eso, ¿no? Pero hay algo de eso, ¿no? Prometeico, de nuevo. En esta historia hay algo prometeico. Yo creo que el centro del mundo sí puede estar aquí. El centro del mundo, dicen todos los poetas, ocurre allí donde el universo es pensado. Y yo creo que la conciencia humana, que no es otra forma, soy Carl Saganiano en ese sentido, que el universo pensándose a sí mismo, le haría mucha falta al universo. Y quizás el planeta seguiría dando sus vueltas infinitas alrededor del Sol. Pero, ¿quién va a apreciar la belleza de todo? ¿Quién va a cantar como los pájaros? ¿Quién va a contar las historias que nos decían ahora que debemos contar? Por eso, como una visión que a mí me gusta llamar humanista positiva, que reivindique la aventura humana y que encuentre, ahí sí, poéticamente, nuestro sentido como especie en este discurrir extraño en medio de la ignorancia fundamental que nos acompaña a todos los seres humanos, porque la verdad no sabemos muy bien qué estamos haciendo aquí, dándole 80 y pico, 90 vueltas al sol y después quizás desapareciendo para siempre, ¿no? Yo escribí un libro sobre Aldous Huxley, que se llama Otro fin del mundo es posible, y él decía lo siguiente, una frase que me ha parecido muy buena y que tiene que ver con la educación ambiental, quizás de las más lúcidas que yo he leído. Él decía, somos anfibios, habitamos dos mundos, el de las ideas, el de los libros, donde está la literatura, la filosofía, la ciencia.
somos un animal extraño, la verdad, las ideas nos enloquecen, qué montón de cucaracha tenemos en la cabeza, matamos más por saciedad ideológica que por hambre. Él decía, tenemos que salir de esa locura y hacer una educación para la receptividad, habitar este mundo de verdad y entenderlo. Tiene un poema que se llama Las cigarras, las cicadas. ¿Qué es lo que están cantando? ¿Qué es lo que están diciendo cuando salimos una noche de la casa y oímos esos cantos maravillosos que nos conectan con todo? Y que algo vibra en nosotros con ellos, ¿no? Algo melancólico también un poquito, porque hay algo triste en la vida, siempre lo he creído así. La vida es su locura, dice sobre las cigarras. La vida que durante toda la noche las manda a cantar y cantar. Ellas no saben por qué. Causa loca y carga sin sentido de su canción. Pues la vida les ordena. Vida es todo lo que gritan. Eso están cantando las cigarras. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Vida. Yo creo que una educación para el tema ambiental tiene que partir de esas emociones. De entender que por aquel lado que miramos hay alguien diciéndonos vida. Y que esa toma de conciencia colectiva necesita a los poetas también, a los que Platón quería expulsar de la República, pero sin los cuales va a ser muy difícil ir generando la sensibilidad para esto que se necesita. Ya dije entonces que los científicos sociales tienen que jugar un papel aquí, y quiero decir los poetas también. De alguna manera ese es mi doble mensaje. Pasemos a la siguiente. He hablado ya mucha carreta. Okay. Yo siempre he creído en que una de las preguntas más interesantes para las ciencias sociales tiene que ver con esto que hay aquí, la ingeniería de las normas sociales. ¿Por qué una persona, como decía Antanas Mockus, a las 10 de la noche va en su carro o 12 de la noche, para en el semáforo y espera porque está en rojo, a pesar de que no hay carros y nadie lo va a ver? ¿Por qué cumple esa norma social por cuestión de principio? ¿Por qué mi hijo termina de comer, divide los residuos y recicla obsesivamente, a pesar de que nadie lo está viendo? ¿En qué momento eso se le prendió? ¿Cuándo éticamente se prendió de esa manera? ¿Cómo masificar eso? ¿Cómo creamos una norma social de protección? ¿Y cómo empezamos desde abajo a hacerlo? No hay todavía una respuesta plena. Pero sí sé que para el cumplimiento de normas sociales hay dos tipos de personas, unos que las cumplen, otros que las cumplen y las predican y las hacen cumplir y se convierten en sus guardianes y promotores, y esos son imprescindibles. Y esa labor de guardián de una norma social, de promotor de esa cultura, porque en el fondo es una cultura, es fundamental. Y aquí hay muchas personas que cumplen ese papel. Y quizás darnos ánimo es el propósito esencial de esta reunión, porque tiene que ver con eso. Y mire que eso no riñe con la idea liberal que teníamos ahora, sino que se complementa, porque vamos a necesitar también ideas, conocimiento, formas de seguir escudriñando con método la realidad para buscar salidas. Ahí está Aldous Huxley. Solo les doy un dato, él murió el mismo día que mataron a John F. Kennedy, nadie se dio cuenta de que murió, pero hoy en día creo que es más importante que John F. Kennedy. 22 de noviembre del año 1963, de un cáncer de garganta, en los suburbios al norte de Los Ángeles, en California. Cuando estábamos en pandemia, ya pasemos a la siguiente, la última, yo conocí a este señor, se llama un poeta que tuvo sus raíces en estos movimientos de Deep Ecology en los años 70, se llama Gary Snyder, también habitaba California, pero en el norte. Son poemas naturalistas compasivos también. En ningún momento yo creo que
recoge cierta misantropía que yo he observado a veces entre ciertas personas que están en este tema. Él no la tiene. Y siempre me pareció muy bonita. Uno de esos poemas que tiene simplemente 3 frases, que dice: estemos juntos. Esto es, seamos conscientes de los problemas de acción colectiva. Aprendamos de la naturaleza, amar la naturaleza. Y también esto en Go Light. No necesitamos consumir todo lo que consumimos, ¿no? Stay together, learn the flowers and go light. Siempre me ha parecido una especie de vindicación del ser humano y un imperativo para habitar el mundo en esta época de locura. Muchas gracias a todos por la atención. Un abrazo.